Bienvenidos a Noticias de la Historia. Justo José de Urquiza, referente crucial del federalismo argentino, pasa a la historia por desafiar a Rosas, por vencerlo en la batalla de Caseros y por dar así origen al dictado de una constitución y a la organización nacional. De hecho, se convierte en el primer presidente de la etapa constitucional del país. Sin embargo, su peso histórico va mucho más allá de todo esto. Hoy, en Noticias de la Historia, Justo José de Urquiza y el Palacio San José. Estuvimos en Entre Ríos. Su padre fue un vasco llegado a América en 1774, que tenía una estancia al norte de Concepción del Uruguay, donde nació Urquiza en 1801. El lugar se llamaba Talar de Arroyo Largo, hoy es Arroyo Urquiza. Empieza a intervenir políticamente en 1821, hasta su muerte en 1870, desarrolla una vida pública de casi 50 años. Urquiza fue un importante caudillo militar, pero Urquiza fue más que eso. Urquiza fue un caudillo militar, pero también fue un político y pudo cumplir las dos facetas. Era un personaje que tenía mando militar, capacidad de interacción militar, pero al mismo tiempo era un político con ideas quizás no tan refinadas y con ideas quizás mucho menos interesantes desde el punto de vista de lo que puede ser el liberalismo de fin de siglo, pero sí un personaje que tenía convicciones muy claras de la necesidad de la unificación política, la necesidad del progreso económico, de la necesidad de encontrar mecanismos políticos, diríamos, de negociaciones de las provincias. Y esto me parece que es un elemento vital para reubicar a Urquiza en ese escenario, ¿no? Más allá de que efectivamente su proyecto no fue el que triunfó. El proyecto que triunfó fue claramente el proyecto liberal de Buenos Aires. En primer lugar, es el primer presidente de la, bueno, no de toda la Argentina, sino de la Confederación, y representa en realidad una de las divisiones dentro del Partido Federal, que es la que triunfa. Si el Partido Federal nace como un partido confederal, con autonomía, estamos hablando de la década de 1820, con autonomía total para cada una de las provincias, hasta que se descubre que solo una de ellas es capaz de generar ingresos fiscales, que es la provincia de Buenos Aires. El Partido Federal triunfa sobre el Partido Unitario en 1840, ya nunca más aparece el unitarismo, pero sí se produce una escisión en el Partido Federal. Los confederales, que estarían representados por Rosas, el Estado Federal por Urquiza. Urquiza impone ese proyecto, que es el que finalmente se lleva adelante en la Constitución del 53. El Palacio San José en una pintura antigua. A poco más de 30 kilómetros de Concepción, es un testimonio vivo del poder político y empresarial de Justo José de Urquiza. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1935, se empezó a construir allá por 1848 y aún hoy visitarlo causa profunda emoción. Hay numerosas vistas interesantes del palacio, por ejemplo esta, de Thomas Page, en la que figura solo el primer cuerpo del edificio y las torres. En este caso, la del uruguayo Juan Manuel Blanes, que lo pintó en 1856. Esta vista del palacio es del barón Alfred du Grety, de una familia aristocrática belga y que lo acompañó como militar en Caseros. Esta vista de soldados de Urquiza con el palacio de fondo fue pintada por León Palier, pintor de origen francés nacido en Río de Janeiro hacia 1860. ¿Qué significa en la vida de Urquiza el Palacio San José? Significa en primer lugar una fortaleza militar. Con el transcurso del tiempo, la sede de sus negocios, la construcción de su familia, y me parece que básicamente su relación con la tierra. Él se proyectaba desde allí cuando fue presidente de la Confederación, definió las políticas centrales
las de paz y de guerra, pero también las de las relaciones exteriores. Era un hombre que pertenecía a un lugar, no para quedarse en el lugar, pero sí por el principio de pertenencia. El palacio tiene muchos lugares imperdibles. Su parque, por ejemplo, los patios y algunas habitaciones muy simbólicas. Muchas tienen que ver con lo cotidiano, el escritorio de Urquiza o hasta la cocina del caserón o del Palacio de Urquiza. Pero también las habitaciones, los dormitorios en los que estuvieron personajes célebres en visitas que hicieron al Palacio San José. Por ejemplo, Mitre y también Sarmiento. El patio del Parral es uno de los dos grandes patios de la residencia. Lo circundan 17 habitaciones donde se alojaban familiares y oficiales. Este es el patio de honor, patio principal de la residencia. Lo rodean 18 habitaciones, incluidos el gran comedor, sala de armas y el escritorio político de Urquiza. En las galerías había frescos de Blanes sobre algunas batallas en las que había participado el general. Entre Ríos era fuerte en ganadería a partir de 1840 y de hecho competía en la exportación de carne salada con Buenos Aires desde entonces. Justo José de Urquiza fue un pujante empresario con una actividad comercial variada y exitosa que lo convirtió tempranamente en una de las fortunas más importantes de su tiempo. Es un personaje que transitó por lo que podríamos llamar el primer campo económico fuerte de Río Plata, que fue el comercio, y luego porque hizo la transición desde el comercio a la producción rural, el otro gran campo de la economía argentina del siglo XIX. Por tanto, digamos, en ambos campos se destacó, sobre todo en el campo de la producción rural. No solo constituyó un emporio enorme de propiedades rurales en Entre Ríos, básicamente, sino que también, digamos, logró insertarse en su momento, en la década de 1860, en lo que era la vanguardia del cambio hacia el ovino y de la refinación del vacuno, dos temas centrales de la historia económica argentina del siglo XIX. Hacia 1850 empieza la explotación de uno de los saladeros más grandes del país, Santa Cándida, que llega a exportar carne envasada a Inglaterra. Tuvo un ingenio azucarero en Tucumán e intentó producir azúcar de remolacha en Entre Ríos. Fue accionista de empresas de minería en Catamarca, de empresas bancarias y de navegación. Tuvo diligencias, fábrica de paños e invirtió en el ferrocarril Rosario-Córdoba. Desenvuelve la industria, abre mercados, y son los mercados los que le dan ese fino conocimiento de la banca europea y americana que le hizo desenvolverse con tanta ingeniosidad entre Caseros y la Constitución. Era un hombre que había desarrollado lo que podríamos llamar el tránsito de la propiedad privada a la propiedad pública. Desenvuelve las primeras empresas del Estado entrerriano y con el transporte fluvial y ferroviario hizo un complejo agroindustrial y del transporte. Él se proyectaba a Europa con puertos propios y sus exportaciones tenían creciente valor agregado. Si bien su familia era una familia, diríamos, bien vinculada, a fin de la colonia, a principios del siglo XIX, Urquiza construyó un patrimonio, diríamos, desde una posición intermedia, ¿no? Sus padres no fueron verdaderamente, diríamos, personas ricas, fueron personas bien vinculadas y que lograron acumular un cierto patrimonio, pero él efectivamente logró ser rico. El patrimonio de Urquiza al momento de su muerte rondaba los 5,5 millones de pesos plata, una fortuna considerable para la mitad del siglo XIX. A partir de la década de 1830, Urquiza participa en diferentes luchas civiles y políticas como seguidor de Rosas. Desde el comienzo de los 40 es gobernador. Arma un ejército poderoso que es el eje de su fuerza provincial y hasta diría en todo el litoral. Como gobernador, en su gestión tomó algunas medidas importantes, por ejemplo, la creación del Colegio Nacional de Concepción, que fue realmente un suceso, una referencia de su tiempo. Ese colegio abre la marcha a la Constitución. Ese colegio no puede entenderse si no es como el país necesitaba una cultura para la Constitución. Y esto es lo que define en Urquiza su comprensión sobre el agotamiento del ciclo de Rosas. Ese colegio hay que ubicarlo en una Argentina dominada por el desierto, escasamente poblada, con problemas de pobreza extrema. El colegio fue abierto
para que el interior del país pudiera enviar sus mejores figuras. El caso de Julio Argentino Roca, que es un becado de Urquiza porque su padre formaba parte del ejército de la Confederación y Roca había quedado huérfano de madre. Roca crece en el aula militar y se transformará con el correr de los años en un oficial destacado. En los años 20 actúa, démosle, a la sombra de su hermano Cipriano de Urquiza, un personaje ligado a Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, y luego va haciendo su propia carrera política, que empieza en la década del 20 como diputado provincial, en un contexto muy azaroso de la vida política entrerriana, y el cargo clave que él toma y del cual se proyecta como personaje fuerte a nivel local en Entre Ríos es cuando es nombrado comandante general de milicias del Oriente entrerriano, un cargo significativo por el poder militar que tiene y sobre todo por la incidencia que tiene ese cargo en la vida política. Y es en realidad el que fuerza de alguna manera la construcción de la nación. Es decir, es un personaje que más allá de sus ideas políticas, de sus errores o aciertos, es indudable que debemos reconocer que es el personaje que va a forzar las circunstancias de la década del 60 y va a tomar decisiones significativas para lograr el consenso de la necesidad de construir la nación. Tenía 50 años Urquiza cuando se pronunció contra Rosas en 1851. El gobernador de Buenos Aires lo consideró un loco y salvaje unitario. El paso del Paraná con el ejército grande, 28.000 hombres, 55.000 caballos, fue una de las operaciones bélicas más difíciles. Tras la batalla de Caseros, las provincias otorgan a Urquiza el cargo de director provisorio de la Confederación y le dan un rol nacional. A cambio decreta la nacionalización de las aduanas y la libre navegación del Paraná y el Uruguay. Rosas es consciente de que Urquiza es un peligro y el problema es que en Buenos Aires no hay demasiada buena caballería porque los caballos se usan para cosas más interesantes que es hacer dinero, en las estancias. En otras provincias como Entre Ríos, que no hay tanta actividad económica, los caballos se usan para la guerra. Rosas toma o retoma un tema que es el del Paraguay. Dice, bueno, ¿por qué se le ocurre sacar el tema del Paraguay? Bueno, el tema del Paraguay surge en 1850 con la idea de que si hay una guerra con el Paraguay para que el Paraguay se reincorpore a la Confederación, las tropas de la Confederación, las de Buenos Aires, las provincias aliadas a Buenos Aires y las del Partido Blanco de Uruguay van a tener que ir a Entre Ríos para después pasar al Paraguay. Bueno, este es el desencadenante del pronunciamiento de Urquiza. Urquiza se da cuenta que un eventual conflicto con el Paraguay va a llevar a que su territorio sea ocupado por fuerzas que no son las de él. Bueno, y ahí se da la batalla de Caseros, que es el triunfo de dos cosas. Por un lado, el proyecto del Estado federal, es un Estado mucho menos federal, y por otro lado, un liberalismo del que Urquiza realmente yo creo que creía en eso. Su mandato presidencial fue convulsionado. En sus 6 años de gobierno no pudo mandar sobre todas las provincias por las resistencias de Buenos Aires. Se dedicó a lo básico, especialmente infraestructura, transportes y por supuesto a la organización nacional. En 1860 se retiró y quedó como presidente Santiago Dec. Enseguida volvemos con más noticias de la historia. Hoy el protagonista es Urquiza. Noticias de la historia. 2 veces se habían encontrado Urquiza y Sarmiento. Por supuesto en el Ejército Grande, que derrota a Rosas en la batalla de Caseros. Pero también en una visita que Urquiza hizo a Buenos Aires allá por 1860. Pero el 3 de febrero de 1870, con Sarmiento como presidente, hay un hecho histórico. La visita de Sarmiento al Palacio San José, quien va acompañado por un séquito de colaboradores, ministros y embajadores. Es entonces, después de haberse encontrado con Urquiza, que dice una famosa frase: ahora me creo presidente. Urquiza es un político. Tiene conciencia de su tiempo y del tiempo de los otros protagonistas. Con Mitre es una cumbre borrascosa, porque lo que lo diferencia a don Justo de don Bartolo era la visión del país. Urquiza quería tener un país integrado y don Bartolo un abanico. Y esa distinta concepción de un país que terminara en el puerto de Buenos Aires
o un país que se centrara en el desarrollo de la nación, lo llevan a chocar en Caseros, en el Acuerdo de San Nicolás y en Pavón. En cuanto a Sarmiento, había dimensiones en Urquiza que Sarmiento no podía comprender por su intelectualidad. Don Justo expresaba al Partido Federal, es decir, expresaba la transición del campo a la ciudad, de las tareas rurales a la agroindustria. Y Sarmiento era una intelectual que no podía tolerar al gaucho. Por eso, aquella carta trágica de Pavón, en donde Sarmiento le recuerda a Mitre, no ahorre sangre de gauchos. Urquiza es un hombre bajo, robusto, de aspecto colérico y nervioso, de tez algo oscura, ojos castaños y vivaces, con boca firme. Esto escribió Richard Francis Burton sobre el entrerriano. Era reservado y taciturno, se había hecho precavido porque sabía que estaba rodeado de enemigos y émulos. Esto dijo Vicente Quesada sobre Urquiza. El 11 de abril de 1870 Urquiza es asesinado en el Palacio San José en un crimen eminentemente político perpetrado por un sector disidente del Partido Federal. Ingresan por detrás, nadie los detiene porque eran conocidos, le dan un balazo en la mejilla y lo rematan con 5 puñaladas. Lo acusaban de haber pactado con los porteños. Lo matan en buena medida, creo, por esas limitaciones que tuvo Urquiza como político. Urquiza fue un político que, diríamos, fue vital para forzar la construcción de la nación, pero luego se convirtió en un político, diríamos, que dificultaba la dinámica política de esa nación constituida, por sus prácticas políticas sobre todo, porque es un personaje que lucha por construir la nación, lucha por, digamos, el progreso, lucha por consolidar un consenso, pero al mismo tiempo es un personaje que como caudillo pretende tener un poder absoluto, pretende manejar una práctica política, digamos, personalista y dependiente de su figura. Y lo que no le van a tolerar y lo que lo va a llevar en buena medida a enfrentarse con parte de sus seguidores es esa incapacidad de entender las nuevas etapas que se abrían a partir de la década de 60, sobre todo en función del juego de interacción a nivel de las élites políticas, la necesidad de, digamos, respetar mucho más las instituciones desde el punto de vista del juego electoral. Creo que también el hecho de que Urquiza haya negociado con Buenos Aires, haya acompañado a Buenos Aires en la decisión de emprender la guerra con el Paraguay, haya negociado con Buenos Aires la pacificación, se haya retirado del campo de batalla pudiendo haber seguido adelante, llevó a que muchos de sus seguidores lo consideraran de alguna manera que había traicionado algunos de los ideales del federalismo inicial. Y creo que en definitiva el asesinato no es algo premeditado, sino que es justamente una situación de inviabilidad de usar las instituciones para eliminar al caudillo, y en un acto todavía hoy controversial termina siendo asesinado. Esta es la entrada posterior del palacio, por donde hoy se ingresa a visitarlo. Por aquí entraron quienes lo mataron a Urquiza en la noche del 11 de abril de 1870. Este es el lugar de su habitación en el que cayó herido y donde fue ultimado a puñaladas. La lápida de mármol la hizo colocar su esposa y en su inscripción culpa a López Jordán. También es interesante reflexionar sobre quizás el peso que fue perdiendo Urquiza en la historia argentina, construida sobre todo desde el liberalismo porteño a fines del siglo XIX, ¿no? Urquiza creo que fue uno de los personajes centrales, no quiero decir el principal, pero uno de los personajes centrales sin ninguna duda. Lo que ocurre es que es un personaje central que perdió, digamos, por eso no alcanzó a tener la incidencia que tuvieron los otros en el escenario de la reconstrucción histórica.
Desde los 20 hasta su asesinato en 1870, Urquiza tuvo una intensa, prolífica y larga vida pública y política en la historia argentina. Como pocos, representa el puente entre el federalismo y el centralismo porteño y simboliza la organización nacional. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.